Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a, con la ayuda de Dios, entonces a tener un tema importante que es poder entender algo sobre qué es el tiempo del fin y los eventos que hay dentro de ese periodo del tiempo del fin. Bueno, vamos a buscar primero una cita. Vamos a buscar esa cita en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Miren algo interesante. Yo un poco de tiempo que no entendí por qué Daniel capítulo 12 empieza a hablar en el versículo 1 del levantamiento de Miguel, y por allá en el versículo 7 habla de los 1260 días, de tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces yo dije, ¿cómo así? Es que Daniel está escrito en desorden, porque yo siempre pues trato de mirar el orden. ¿Ustedes no se han preguntado eso alguna vez? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, iniciamos con Daniel capítulo 12, versículo 1, y inicia diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, noten algo interesante. Noten que Daniel inicia diciendo que Jesús se va a levantar. ¿De dónde? ¿De dónde se va a levantar Jesús? Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Ya sabemos que Miguel es Jesús, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿de dónde se va a levantar? Del lugar santísimo. Así que está hablando de que Jesús se va a levantar del lugar santísimo. Ahora, si Jesús se levanta del lugar santísimo, ¿qué puede ocurrir? Se ha terminado el tiempo de gracia. Y luego que se termina el tiempo de gracia, hay algo que dice la Escritura que sigue después de que Jesús se levanta del lugar santísimo. Dice que habrá un tiempo de ¿qué? De angustia. Pero ese tiempo de angustia va a ser cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahí es cuando caen las plagas. Pero noten que Daniel capítulo 12 versículo 1 está iniciando con la terminación del ministerio de Cristo en el santuario celestial, el fin del tiempo de gracia y el tiempo de angustia de Jacob. Da esos tres eventos ahí rápidamente. Y dice algo, que en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Así que está hablando del fin del juicio investigador, el fin del juicio tanto de muertos como de vivos. Eso es lo que podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 2, ¿cierto? En el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora viene la pregunta: ¿por qué Daniel capítulo 12 versículo 2? Miren esto interesante que no sé si ustedes lo han logrado ver. Daniel capítulo 12 versículo 1 al 2 empieza hablando de los últimos eventos poco antes de la segunda venida de Cristo. Jesús se levanta del santuario celestial, ¿sí o no? Sí. Termina el tiempo de gracia, empieza el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y todos los que se hallan escritos en el libro de la vida son liberados. Ahora, para estar escrito en el libro de la vida, después de que Jesús se levanta del santuario, es simplemente porque es salvo. ¿Ve? Bien interesante esto. Ahora, hasta acá podemos ver eso, pero luego nos dice en el versículo 3. En el versículo 3 nos está hablando de algo que sucede antes de lo que sucede en Daniel 12, 1 al 2. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Porque en el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán.
Vamos a leer el 2, dice, y muchos, porque no explicamos esa parte, dice que luego que se da el tiempo de angustia, justo en ese tiempo de angustia, en la angustia de Jacob, en la gran tribulación, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, va a suceder algo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17 dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿cierto? Y empieza a hablarnos y nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando venga Jesús, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo. ¿Y los perdidos cuándo resucitan? 1000 años después, exactamente. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 20. Así que cuando venga Jesús solamente van a resucitar ¿quién? Los salvos, los que murieron en Jesús. Pero entonces, ¿por qué Daniel nos dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? Porque Daniel no me está hablando de solamente una clase de persona en esa resurrección, en esta que señala Daniel, sino que me habla de dos tipos de personas, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, noten que esta resurrección de la que nos habla Daniel se da justo en el tiempo de angustia, es decir, cuando están cayendo las 7 postreras plagas. Más exactamente, si ustedes buscan primeros escritos, van a encontrar, y conflicto de los siglos, página 695, van a encontrar, y primeros escritos, página 285, van a encontrar que la mensajera del Señor sitúa esta resurrección entre la 6ª y la 7ª plaga. O sea que esta resurrección se da antes de la venida ¿de quién? Del Señor Jesús. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros eso? Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora, aquí Apocalipsis 1:7 está diciendo que cuando venga Jesús va a haber un grupo de personas que van a estar despiertas, y entre ellos se encuentran los que quiere decir que para la venida de Jesús los que traspasaron a Jesús van a estar vivos. ¿Sí me están entendiendo? Habían sido resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que Jesús les dijo a los que lo crucificaron? Jesús les hizo la promesa a los que lo traspasaron de que lo iban a ver viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Ahora, sabemos que los perdidos en general se levantan hasta después del... Así que esta es una promesa que Jesús le hizo específicamente a los que lo traspasaron. Bueno, y por eso Daniel 12:2, Elena de White sitúa esto. Busquen eso, primeros escritos, página 285, conflicto de los siglos, página 695. Y este grupo de personas especial, Elena de White, en el conflicto de los siglos 695 y primeros escritos, página 285, los clasifica como la resurrección especial. Y entonces ella dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen revestidos de sus tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley y los que traspasaron a Jesús. Así que en esta resurrección de Daniel, capítulo 12, versículo 2, se levantan dos tipos de personas. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Los que murieron bajo la fe del mensaje del tercer ángel y los que traspasaron a Jesús. Si ustedes buscan el conflicto de los siglos en esa página, van a encontrar que Elena de White cita Apocalipsis 1:7
y Daniel 12:2. Ahora, miren algo interesante, hermanos. No sé si captaron lo que leí de memoria del conflicto de los siglos. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen revestidos de sus tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Todos los que murieron en la fe de ¿qué? ¿En la fe de qué? Del mensaje del tercer ángel. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el cumplimiento de esa profecía? A ver, busquen Daniel capítulo 12, versículo 11. Había una profecía que hablaba de esta resurrección. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, no tengo el tiempo, pero esta profecía de los 1290 años, ahora sí, aquí, año 508 después de Cristo, 508, año 508, el número, año 508, en ese año, en el 508, y ahora hacemos una línea de tiempo y le coloca 1798, y aquí le va a colocar 1290. Ahora, ahí en Daniel nosotros encontramos 3 periodos. En el libro de Daniel, en el versículo 7, dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, recuerden que en el versículo, ¿van conmigo más o menos en lo que estamos estudiando? Recuerden que en el versículo 1 y 2 de Daniel 12 se empieza a hablar ya de los últimos eventos. Daniel capítulo 12 tiene algo interesante, y es que empieza de adelante hacia atrás. O sea que empieza en el versículo 1, 2 a mostrar los últimos eventos con relación a la venida de Jesús, y termina con los primeros eventos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Vamos a mirar, vamos a leer de largo, hermano. Vamos a leer Daniel 12 en adelante hasta llegar al 7 para que podamos entender lo que estoy diciendo. Bueno, vamos en el 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Noten que esto de que enseñan la verdad a la multitud, los entendidos van a enseñar la verdad a la multitud, me estaba hablando de algo que sucede antes del gran tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, ¿qué sucede antes del gran tiempo de angustia, donde ya se cerró el tiempo de gracia? ¿Qué sucede antes de eso? Está marcado, miren hermanos, estudien Daniel 12 con Mateo 24, porque está marcado esto que dice acá Daniel, lo dijo Jesús en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, ¿qué sucede antes? Note que Jesús, Mateo 24 está escrito en orden cronológico, ¿sí me entienden? Los eventos. Ahora, note que en el versículo 14, ¿qué dice? Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, lean el versículo 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente, hasta entonces ni la habrá. Ahora, ¿están notando lo que Jesús dice que va a pasar antes de la gran tribulación? Antes de la gran tribulación, ¿qué va a suceder en el versículo 14? ¿Y eso cómo se conoce? Porque va a ser una predicación global en todo el mundo. ¿Cómo se conoce eso? El fuerte pregón. Ahora, ¿dónde encontramos ese fuerte pregón del que Jesús nos habla?
en Mateo 24:14 y que también el profeta Daniel nos habla que sucede justo antes de la gran tribulación. Miren lo que dice Daniel. Daniel está diciendo lo mismo que Jesús explica en Mateo 24:14. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua. Así que Daniel en el versículo 3 del capítulo 12 está hablando del mismo fuerte pregón que Jesús habla en Mateo 24:14. ¿Están entendiendo? Para que no nos confundamos, Jesús empieza a hacer esto en Mateo 24. Entonces Jesús empezó desde Mateo 24:3 a señalar cada evento en orden, y ustedes los pueden seguir paso por paso. Dice en el versículo 14: será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Luego habla de la abominación desoladora. Luego dice: el que está en la azotea no descienda para tomar su capa. Y luego dice, habla de la aparición de Satanás. Dice que el que está en la que cuando digan: he aquí, está en la ciudad, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se pone hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Jesús da en Mateo 24 todos los eventos del tiempo del fin, pero en orden. Así. Y por eso encontramos que en el versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, eso que Jesús está diciendo ahí es el fuerte pregón que encontramos en Apocalipsis 18. Salid de Babilonia, pueblo. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero Daniel no lo hace como Jesús, y ahí es donde no nos podemos confundir. Jesús lo da en orden, pero Daniel empieza al revés. Daniel capítulo 12 empieza en el versículo 1 y 2 diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel. Coloca ese evento primero porque viene relatando los eventos al contrario de en el orden contrario de lo que lo hace Jesús. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y por eso ustedes encuentran que ahora Daniel dice: se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, sitúa ese tiempo de angustia después de que termine el tiempo de ¿qué? De gracia. Luego, en la terminación del tiempo de gracia, sitúa la resurrección especial, donde se van a levantar los que mueren bajo la fe del mensaje del tercer ángel y los que traspasaron a Jesús. Pero luego después, como viene la inversa, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora Daniel empieza a hablarnos del fuerte pregón. ¿Están entendiendo ahora sí? Está muy sencillo, ¿cierto? Ahora, Daniel siente inquietud por lo que está escuchando. Y entonces pregunta, bueno, se le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que estas palabras, estas profecías, ¿cuáles profecías? Bueno, las que se le habían señalado, la revelación acerca del levantamiento de Miguel, del gran tiempo de angustia, del fuerte pregón, todas esas verdades, dice que iban a estar selladas hasta el tiempo del fin. Luego nos sigue diciendo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 5: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos varones que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Escuche, dos ángeles. Y entonces uno de los ángeles le pregunta al otro. Miren lo que le dijo. Entonces dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿De cuáles maravillas? Pues de las que viene relatando desde el versículo 1 de Daniel 12, que se levanta Miguel, que empieza el tiempo de angustia, que los entendidos
predican la justicia a la multitud. ¿Me están entendiendo? Y viene la resurrección especial. Esas son las maravillas de las que pregunta él. ¿Y cuándo serán estas maravillas? Ahora, vamos a seguir. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿qué es eso de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, noten, cuando se utiliza en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra tiempo siempre se refiere a dos. De lo contrario, dice 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos, o como en el caso de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, dice que pasaron sobre Nabucodonosor 7 tiempos, 7 años. Bueno, así que esos 7 tiempos son 7 años, pero aquí no dice. Cuando emplea la palabra tiempo se refiere a 2, así que está diciendo tiempo. Un tiempo sería, aquí le escribe 1 año, tiempos 2 años, la mitad de un tiempo, medio año. Miren lo siguiente, entonces ya sabemos que tiempo es 1 año, tiempo 2 años y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿qué dice el profeta? Miren lo que se le dijo, lo que el ángel le dijo a Daniel. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿qué iba a pasar al final de este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Vamos a ver. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán. ¿Cuáles cosas se iban a cumplir después de que terminara la dispersión del pueblo santo? Las cosas que venimos mirando desde Daniel 12, versículo 1 en adelante. Se levanta Miguel, viene el tiempo de angustia, el fuerte pregón, todo esto, y la resurrección. Esas son las maravillas que iban a suceder después de que terminara la dispersión del pueblo santo. Ahora, pregunto, ¿de qué dispersión del pueblo santo estaba hablando Daniel? Bueno, ustedes recuerdan lo que dice Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, vamos a leer Daniel 7, 25. Daniel 7, 25, escuchen lo que dice para que vayamos entendiendo. Vamos a mirar de qué dispersión del pueblo santo es que está hablando, porque dice que después de que termine la dispersión del pueblo santo, esa dispersión del pueblo santo termina después de que se cumple el periodo de tiempo, tiempos y medio. ¿Está bien? Y hablará, acá está hablando del cuerno pequeño, Roma papal, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y escuchen esto, para que entendamos quiénes son ellos. Vean qué interesante lo que dice acá. Y serán entregados en su mano, ¿hasta qué? Tiempo, tiempos y medio. Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 25, nos está hablando de un poder político religioso que iba a cambiar, iba a hablar palabras contra el Altísimo e iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es ese poder? ¿Quién es ese poder que cambió los tiempos y la ley? Roma, hermanos. Roma. Pero a ese poder llamado Roma nos dice, Roma papal, nos dice que el pueblo de Dios le iba a ser entregado en su mano por tiempos, tiempos y medio tiempo. Pero luego nos continúa para que nos ubiquemos. Noten esto, cómo las profecías tienen un orden cronológico. Nos está diciendo que el pueblo de Dios iba a ser perseguido, destruido, encarcelado, matado, quemado por tiempos, tiempos y medio tiempo, es decir, un periodo de 1260 que empezó con la supremacía papal en el año 538 y terminó en ¿dónde? 1798. Bueno, así que en 1798, ¿qué es lo que termina?
Pues lo que dice Daniel 12:7, la dispersión del pueblo. Bueno, y si termina la dispersión del pueblo santo en 1798, ¿qué empieza? Porque dijo, cuando se termine la dispersión del pueblo santo, todas estas maravillas serán cumplidas. De manera que el tiempo del fin inicia justo aquí, en 1798. ¿Sí sabían? Bueno, sepan. Estamos viviendo en el tiempo del fin desde 1798. Ahora, noten que tenemos más evidencias todavía. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Volvamos a Daniel 7:25, por favor, porque nos hizo falta leer algo para que entendamos. Luego de que nos dice que este poder hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, dice que iba a suceder un evento después de eso. Y recuerden que esa fecha es 1798, cuando termina el periodo profético de tiempos, tiempos y medio tiempo. ¿Qué iba a suceder? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué iba a empezar? El juicio investigador. Se sentará el juez, y eso sucedió en 1844. Ahora, no sé si están mirando que Daniel va delineando cronológicamente cada evento para que nosotros sepamos justamente dónde estamos viviendo. ¿Está bien? Sí, exacto, que fue lo que sucedió. Ahora, está determinado ese evento por Apocalipsis. Coloque todo Apocalipsis versículo 10, por favor, capítulo 10, porque vamos a mirar algo interesante, hermanos. Recuerdan que en el versículo 7 de Daniel 12, un ángel se paró y alzó su mano al cielo, su mano derecha, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Ahora, cuando dice que el tiempo no sería más, luego dice, sino que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que está diciendo que hasta 1798 se acaba, por así decirlo, un periodo de tiempo que había existido, y empieza el periodo del tiempo del fin. Por eso dice, el tiempo no será más. Es decir, que se da una fecha de inicio para el fin. Bueno, ahora, noten algo interesante. Apocalipsis 10, versículo 5. Este ángel que aparece en Apocalipsis 10:5 es el mismo ángel que aparece en Daniel 12:7. Y miren lo que dice. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Dónde estaba parado el ángel de Daniel 12:7? Igual. Sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Hizo lo mismo que el ángel de Daniel 12:7. Y juró, oiga, también juró, por el que vive por los siglos de los siglos. Hace lo mismo. Que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería. ¿Están entendiendo? Así que en Daniel 12:7 se nos dice que cuando termine la dispersión del pueblo santo, al final de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, empezaría el tiempo del fin. Y luego Apocalipsis 10:5 nos dice que aparece otro ángel que quita el sello a la profecía, hace lo mismo que el ángel de Daniel 12:7 y dice, de aquí en adelante el tiempo no va a ser más. 1798, inicio del tiempo del fin. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. ¿Y ahí empezó el juicio investigado? No, después, porque este ángel solamente hablaba del inicio del tiempo del fin. Luego, después de que nosotros vemos aquí, ya Apocalipsis también sigue el orden cronológico de los eventos, y mire lo que nos dice. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra, que el tiempo no será más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando se comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué vino después de que inició el tiempo, el periodo del tiempo del fin? Pues algo muy sencillo. El chasco de 1844. El librito que amargaría el vientre, sería dulce como la miel, pero amargaría ¿qué? El vientre. ¿Se dan de cuenta que están colocados en orden cronológico los eventos? Ahora, hay algo muy interesante en todo esto, hermanos. Ya vimos que inicia el tiempo del fin, ¿sí o no? ¿Cuántos días trae un año bíblico? 360. Aquí le va a colocar 360. 2 años, ¿cuántos días traería? 720. Y medio año traería 180 días. Ahora la hermana va a sumar 1260. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Así que el periodo descrito por el profeta Daniel en Daniel 12:7, en Daniel 7:25, es el mismo periodo profético de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, pero aquí se señala como un periodo de tiempo de los 1260 días, que finalmente es lo mismo, que es el periodo en que el cuerno pequeño iba a estar gobernando en los pueblos de Europa, e iba a perseguir a los santos del Altísimo y los iba a quebrantar. De ese mismo periodo nos habla Apocalipsis 13:5. Miren qué interesante. Nuevamente, ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque noten que el Señor ya lo explicó en Daniel 12:7, Daniel 7:25. Luego el Señor vuelve y lo explica en Apocalipsis 12:6. Y luego vuelve y lo explica en Apocalipsis 13:5. 4 veces el Señor nos ha advertido de este periodo. ¿Y por qué? Porque después de ese periodo, del fin de ese periodo, daba inicio al fin de la historia de este mundo. Así que el Señor está que nos alerta por todo lado, pero como no nos gusta estudiar las profecías. 1798. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esas palabras están tomadas del libro de Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Bueno, es análogo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que todo esto es lo que iba a suceder en ese periodo, y cuando terminara ese periodo de la dispersión del pueblo santo en Europa, entonces iba a dar inicio el tiempo del fin. Así que ¿cuánto tiempo llevamos viviendo en el tiempo del fin? Y cuando Daniel, volvamos a Daniel 12, versículo 7 en adelante. Ahora, si usted toma esta fecha, porque yo ya lo hice, que donde da inicio el periodo del tiempo del fin. Así que vamos a borrar esto, mi hermana. Vamos a borrar esto. Ahora, miren algo interesante, hermanos, porque ya vamos a ver, no importa que nos demoremos 15 minuticos más, porque es importante entender esto, ¿sí o no? Ahora, miren lo siguiente. Ya sabemos, vimos bastante evidencia en la Biblia, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, y aquí coloque segunda venida de Cristo. Entonces, ya sabemos que aquí, por lo que nos dice Daniel 7:7, por lo que nos dice Daniel 7:25, por lo que nos dice Apocalipsis 12:6, por lo que nos dice Apocalipsis 13:5, cuando llegara este periodo, es decir, cuando terminaran los 1260 años, que son tiempos y la mitad de un tiempo, iba a dar inicio el tiempo del fin, porque el ángel preguntó: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y se le respondió: cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Así que después de 1798,
los eventos que están por venir es el fuerte pregón, el tiempo de angustia, la resurrección especial y la venida de Jesús. Así que todo lo que estamos mirando nosotros, el fin del tiempo de gracia, el levantamiento de Miguel del lugar santísimo, el fin del tiempo de gracia, el fuerte pregón, el tiempo de angustia, todos esos son eventos que están dentro de este corto periodo del tiempo del fin. Ahora, cuando ustedes toman Mateo capítulo 24, ahora miren algo interesante. Satanás, después de 1798, empezó a moverse de una manera magistral, desde mucho antes, porque Satanás estudia las profecías. Testimonios para Ministros, página 114, dice que debemos ser fieles estudiantes de las profecías, pero dice que a menos que nuestros hábitos alimenticios estén de acuerdo a la mano derecha del mensaje, que es la reforma pro salud, dice que no vamos a entender las profecías ni el tiempo en que vivimos. Así que no importa cuánto estudiemos profecías, si no nos cuidamos en la salud, no vamos a entender nada. Entonces, miren algo interesante, página 114 de Testimonios para Ministros. Ahora, miren algo bien interesante, hermanos. De hecho, régimen alimenticio, página 456. Dice, deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que profesan estar esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Y luego empieza a hablar de los hábitos de alimentación, y ella dice ahí que los que no están viviendo el mensaje de salud no están preparados para la segunda venida de Cristo. Bueno, régimen alimenticio 456 dice: los que están medio convertidos en el consumo de carne se apartarán del pueblo de Dios para no andar más con él. Página 456. Página 36 del régimen alimenticio. Me fue mostrado que la reforma pro salud es la mano derecha del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente ligada con él como la mano lo está con el brazo. Vi que en nuestro pueblo habrá un gran movimiento de avance en esta gran obra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, página 36 del régimen alimenticio. Página 4, página 545 del régimen alimenticio. Dice que nunca debe elegirse como maestro del pueblo a un hombre que no respete el mensaje de salud, porque esto traerá confusión. Y dice que todos los que no guardan el mensaje de salud están descalificados para presentarse como mensajeros de Dios. Página 545. Bueno, ahora viene algo bien interesante. Acá empieza el tiempo del fin, ¿cierto? El inicio del tiempo del fin. Y poco antes de llegar a esta fecha, Satanás empezó a moverse de una manera magistral. Por ejemplo, 1776, entonces Satanás hizo algo, y es que creó en Alemania una orden secreta llamada los Illuminati, en Baviera. Y esa es una orden de ocultismo y masonería que maneja las políticas del mundo. Fue creada por un hombre llamado Lorenzo Rich, que utilizó a un hombre que se llama Adam Weishaupt, que era catedrático de la Universidad de Baviera, para formar la orden de los Illuminati. Y Lorenzo, ¿cómo? De la independencia. Exacto, pero miren algo interesante. Este hombre, Lorenzo Rich, era un sacerdote jesuita. Así que los Illuminati fueron creados por la orden de los jesuitas con el fin de tomar la política de las naciones, incluida los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso nosotros podemos ver que después en Estados Unidos empieza a ser infiltrado por el catolicismo. Tremendo. 1776 se forman los Illuminati. Luego en 1832 se forma otra orden secreta en una universidad que se conoce como la Orden de Calaveras y Huesos, los Skull and Boy.
¿Ve? Y es otra orden de masonería secreta. Luego, en 1914, da inicio la Primera Guerra Mundial. Y luego de 1914, 1917, aparece la famosa Virgen de Fátima con 3 mensajes que le da a 3 niños. Los supuestos 3 mensajes de Fátima, que finalmente es una falsificación de los 3 mensajes de Apocalipsis 14. Después vamos a hablar de eso. Y aparece, pero hay algo que dice la supuesta Virgen. Y es que la niña le dice la Virgen le dice a los niños que pronto va a terminar la guerra, pero que vendrá otra aún peor. Y exactamente en 1918, un año después de la aparición de la Virgen de Fátima, terminó la Primera Guerra Mundial. Pero en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, que dejó el doble de muertos. La Primera Guerra Mundial dejó alrededor de 20 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial dejó alrededor de 50 millones de muertos. ¿Están entendiendo? Ahora, qué interesante esto. Que luego termina la Segunda Guerra Mundial, da inicio en 1939 y termina en 1945. Y justo en 1945, en base a lo que sucedió y a la catástrofe económica que hubo en el mundo, entonces se decide crear un organismo de control global para la política de las naciones y se crea Naciones Unidas, la ONU. Y la ONU se crea como un ente que va a regular la política de las naciones y va a intervenir en la política de las naciones. A la fecha de 2013 habían más de 190 países ya congregados en la Asamblea de la ONU. Ahora, ¿para qué fue creada la ONU? Para manejar política, religión, salud, educación, todo cuanto existe en este mundo. Es decir, que la ONU es el sistema que creó Satanás para la globalización. Bueno, 1945. Así que en 1945 Satanás crea un organismo de control global en el que reúne a las naciones del mundo para crear un nuevo orden mundial. Hermanos, la gente está diciendo que el nuevo orden mundial va a empezar, pero por favor, ¿cuánto hace que empezó? El tiempo del fin empezó en 1798 y el nuevo orden mundial dio inicio con la formación de la ONU. 1945, cuando fue formada la ONU. Y ahí reúne a la política, pero luego Satanás hace algo. En 1948 entonces crea el CMI, Concilio Mundial de Iglesias. Ya reunió en el 45 a la política del mundo, las naciones reunidas en un solo organismo, pero ahora en 1948 empieza a reunir a todas las religiones, las principales religiones del mundo. Y es interesante porque Elena de White en el Conflicto de los Siglos, página 381, dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina e influyen sobre el Estado, dice que se habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Ahora yo pregunto, ¿cuándo ya está formada la imagen de la bestia? La gente está esperando que la imagen de la bestia se forme, pero por favor, ¿cuánto hace que inició eso? Desde el 48 cuando se formó, desde 1948 cuando se creó el Concilio Mundial de Iglesias. Se creó el Concilio Mundial de Iglesias, que lo crearon las religiones protestantes que estaban infiltradas por los jesuitas, lo crearon. Y vean lo que hace, bien interesante. En 1948 se crea el Concilio Mundial de Iglesias y en 1965 se acepta a la Iglesia Católica como miembro oficial del Concilio Mundial de Iglesias. Así que llegó a mover los hilos de todo. Así que Satanás ahora tiene unida y reunida el poder político y el poder religioso. Y todavía la gente está esperando que el nuevo orden mundial. ¿Ven cómo empezó todo? Pero todos esos eventos se han ido dando en el periodo del tiempo del fin. Ahora yo podría decirles a ustedes, porque ya lo vi en la escritura, pero cuando Jesús empieza a dar su sermón profético en Mateo 24,
Jesús empieza a marcar todos los eventos que Jesús da, son eventos de carácter mundial, para empezar. Y segundo, todos empiezan a partir de esta fecha. Yo se los puedo probar. Hasta después de 1798 es que Jesús empieza con su primera señal. Y les voy a decir por qué. La primera señal de Mateo 24, versículo 3 al 4. Por favor, póngala y termino con esto porque ya sé que es necesario terminar. El adventismo se quedó con la interpretación antigua. Ustedes, por ejemplo, pueden ver que en Apocalipsis 13 al papado, ¿cómo se lo representa? Como una bestia. Pero en Apocalipsis 17, ¿cómo se representa el papado? Así que ya sabemos que la mujer ramera es el papado. Ahora la pregunta es, ¿quién es esa bestia sobre la cual está sentada la mujer? Y yo puedo probarles a ustedes a través de la historia, la Biblia, que esa bestia representa el nuevo orden mundial en cabeza de la ONU, donde están confederadas todas las religiones del mundo y que finalmente están manejadas y dominadas por la mujer. Bueno, vamos a ir a lo que estábamos diciendo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pero Jesús dijo: miren que nadie los engañe por una razón. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, noten que Jesús dice que iban a venir muchos en su nombre. Ahora, este evento que Jesús describe, esta señal, podemos ubicarla en el año 1300, 1200. ¿Habían muchos en el nombre de Jesús predicándose en ese tiempo? ¿O cuántos habían? Hermanos, no existía sino la iglesia. Y escuchen algo, no existía sino la iglesia católica, y la Biblia estaba prohibida. Si una persona se encontraba con la Biblia, se quemaba. ¿Ve? Era considerado un hereje. Ni siquiera podía una persona recitar el Padre Nuestro de memoria porque era quemado. Así que este evento de Jesús, vendrán muchos en mi nombre, es imposible ubicarlo en la Edad Media, en el periodo de los 1260 años, porque todos los pueblos de Europa, la antigua civilización, estaban bajo el poder de Roma y la Biblia estaba... ¿Están entendiendo? Así que para poder nosotros ubicar las palabras de Jesús cronológicamente, esta señal, tenemos que ubicarla después de la creación de la gran nación de la cual se diseminó el protestantismo, Estados Unidos de Norteamérica. Hasta después de 1776, 1798, cuando ya Estados Unidos empezó a levantarse como una potencia mundial, es donde Estados Unidos se firma la Constitución basada en el ¿qué? Republicanismo y protestantismo. ¿Qué quiere decir? Pues que cualquier persona iba a ser libre en Estados Unidos de ejercer su religión, libertad religiosa. Bueno, y de Estados Unidos se crearon cientos y cientos de religiones que podemos ver nosotros, Apocalipsis 13, 11 al 15, que es donde se levanta de esa bestia de Estados Unidos la imagen de la primera bestia, el protestantismo. ¿Están entendiendo, hermanos? Qué interesante eso. Ahora, ¿cómo vamos a decir nosotros, vendrán muchos en mi nombre, antes de esta fecha, si no habían religiones? Solamente existía el ¿qué? ¿Están entendiendo? Así que todos los eventos que describe Jesús están después del inicio del tiempo del fin. Y por eso fue que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, pues Jesús empieza a hablarles de las señales basado en esta fecha, en el inicio del tiempo. ¿Están entendiendo? Y si le hacemos un seguimiento después a Mateo 24, nos vamos a dar de cuenta justo dónde estamos.
y qué viene próximamente. Quiero terminar con esto. ¿Recuerdan que hablamos de Daniel, los últimos versículos? Daniel 12, 11 al 13, al 12. Daniel 12, 11 al 13. Recuerden algo, que se habla de la resurrección especial, ¿cierto? Y Daniel 12, 11 habla de esa resurrección especial en las siguientes palabras, en el versículo 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esos 1290 días empiezan aquí, 30 años antes, cuando Clodoveo le da la supremacía, Clodoveo, rey de los francos, le da la supremacía al obispo de Roma e inicia la supremacía papal, porque en el 538 iniciaron fue las persecuciones. Aquí empezó la supremacía y llega hasta esta misma fecha, 1798. Pero ahora dice algo interesante. Habrá 1290 días, pero luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay una bienaventuranza para el que llegara, me presta el esferito, hay una bienaventuranza para el que llegara a 1335 días, y esto es 1843. Ahora, ¿por qué era la bienaventuranza? Porque el que llegara a esta fecha iba a poder conocer el triple mensaje angélico. ¿Ven? Noten que la palabra dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Otro día miramos eso, pero esos 1335 días llegan exactamente hasta 1843. Exacto. Ajá. Ahora, miren esto tan interesante. ¿Por qué es importante entender eso? Pues porque Elena de White dice en el conflicto de los siglos 695, todos los que murieron bajo la fe del mensaje del tercer ángel salen revestidos de sus tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la bienaventuranza es que los que llegaran a 1843 iban a conocer el mensaje del tercer ángel, iban a tener la bienaventuranza de levantarse en la resurrección especial. ¿Dónde vemos nosotros eso? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 12 y 13 es la contraparte de Daniel 12, 11 y 12. Aquí está la paciencia de los santos. Recuerden que desde el versículo 6 empieza a darse el mensaje del primer ángel, segundo ángel. Versículo 9 de Apocalipsis 14, mensaje del tercer ángel. Habla de la sentencia que hay contra la bestia, de que no se debe adorar a la bestia. Termina en el versículo 12 diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de... Ese es aparentemente el final del mensaje del tercer ángel, pero ahí no termina. Termina en el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos. Sí. Noten que Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1800. Pero Apocalipsis, hablando del mensaje del tercer ángel, que empieza en 1844, dice, bienaventurado ya no el que espere y llegue, sino bienaventurado de aquí en adelante el que muere. ¿Saben por qué la bienaventuranza? Porque va a resucitar en la resurrección especial para ver venir a Jesús en gloria, igual que los que están vivos. Así que los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel van a tener el mismo privilegio de los 144,000, y es ver venir a Jesús en gloria, privilegio que ninguna otra nación va a tener, ningún otro pueblo, aunque sea salvo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Termino con lo siguiente, bien interesante esto. Es muy importante esto que estamos hablando, porque ustedes y yo nunca nos vamos a levantar en la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. Ustedes y yo o nos levantamos en la resurrección especial, o vamos a ser parte de los 144,000 que no conocen muerte, y si no somos de esos dos grupos nos perdemos y nos vamos a levantar después de los 1000 años. ¿Está bien? Y para poder ser parte de los que se levantan en la resurrección especial, exacto, tenemos que mirar, indagar qué es el mensaje del tercer ángel, pero por lo menos
ya sabemos varias cosas. Y una de ellas es que la reforma pro salud es la mano derecha. Ningún comedor de carne se va a levantar en esa resurrección. Ninguno que transgrede las leyes de la salud se va a levantar en esa resurrección. Pidámosle al Señor que nos ayude. Bueno, hermanos, hay algo importante. Dentro de los eventos del tiempo del fin descritos por Jesús, recuerden algo siempre, hermanos, cuando estudien las profecías. El hecho de que el Señor haya mostrado en Daniel 2 veces, en Daniel 12, en Daniel 7 y en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13, el periodo de los 1260 años, su terminación, es muy importante porque el Señor con eso lo que nos estaba tratando de mostrar es que a la terminación de ese periodo profético daba inicio al periodo del tiempo del fin. Bueno, y ahora algo importante, después lo vamos a estudiar, pero en el orden cronológico de Mateo, después de lo que está pasando ahorita, lo que viene es una hambre global, una hambre a nivel mundial, y luego de eso van a haber terremotos en diferentes lugares del mundo consecutivos que van a crear una destrucción masiva, terrible. Por eso es que este es el tiempo en que ya debemos estar buscando salir al campo a cultivar, porque lo pronto que viene va a ser una hambre terrible, y luego de eso toda la tierra va a ser literalmente sacudida por terremotos, y luego viene el pequeño tiempo de angustia. Así que el Señor nos ayude. Consagrémonos al Señor. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, suplicamos que nos permita, Señor, ser conocedores de los tiempos en una experiencia real contigo, Señor. Entendiendo el poco tiempo que tenemos, Señor, permite que podamos ser y tener una relación íntima contigo para ser capacitados para dar el fuerte pregón a un mundo que perece en las tinieblas. Permite que nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos sean entregados totalmente a tu servicio, Padre. No hay tiempo que perder, Padre. Quita todo rasgo de egoísmo de nuestro corazón y permite que todos nosotros, a través de la pluma, a través de la literatura, a través de los estudios, de conferencias, a través de conferencias de salud, podamos pregonarle al mundo que Cristo viene pronto. Quedamos en tus manos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.